Saludos, hacksprendedores. Espero que me les vaya excelente. En el día de hoy vamos a hablar un tema que es muy recurrente, tanto en la empresa como en mi podcasting, como en muchos de mis blog posts. Todos mis seguidores seguramente han escuchado la creatividad. En algún momento se las habré tenido que mencionar. El programa de hoy va a estar enfocado en la importancia de la creatividad para emprender en crisis. La creatividad resulta no nada más para emprender en crisis, la creatividad para emprender. Ese va a ser el título del programa del podcast de hoy, la creatividad para emprender. Este programa es el número 40 de la serie de Emprender Hacks y ya son 40 episodios. De verdad que estoy muy agradecido con todos mis suscriptores, todos mis escuchas. La semana pasada no participé, no realicé el podcast porque, estaba de vacaciones. Gracias, de verdad que muy agradecido con ustedes por todo esto, por todo su apoyo y ya saben, la creatividad al momento de emprender. Emprender Hacks, el podcast. Un espacio dedicado a los negocios, el marketing, las inversiones y el emprendimiento, con entrevistas y contenido para que tú puedas escalar tu negocio. Junto a su conductor Andrés García, antropólogo, marketer y consultor de empresas. Conoce más en emprenderhacks.com y suscríbete para llevar tu negocio a otro nivel. Saludos, emprendedores hacks. La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas, soluciones o conceptos en relación a algún problema o alguna situación en específicos. Es un proceso bastante complejo y a mí me fascina comprender cómo es que el ser humano ha resultado o tiene esa capacidad creativa de creación, de poder generar nuevas formas de percepción. Ustedes saben muy bien que yo soy antropólogo y mi formación profesional es del área de las ciencias sociales y humanas, pero a mí me encanta también, todo esto que tiene que ver con las empresas porque se unen. Y como antropólogo es uno de mis, uno de los temas que más me impresiona. Y he leído, por ejemplo, comprendo que la creatividad tiene todo un condicionamiento sociocultural. No es igual la creatividad para uno aquí en este plano occidental que para un oriental. No es igual el concepto de creatividad implícito en cada una de las culturas que existen en el mundo. Incluso no es igual la creatividad para un norteamericano que vive en Estados Unidos que para un latinoamericano que puede vivir desde la Patagonia hasta México. La creatividad varía mucho, pero es una capacidad humana. Y ahí es algo interesante porque pese a que varía mucho de cultura en cultura, es una capacidad humana y está relacionado mucho con el arte, con la inteligencia y con conceptos como la comunicación, el diseño, el dibujo y la innovación. Principalmente cuando hablamos de creación, nos enfocamos o de creatividad, pensamos en el arte y no hay nada menos. No está descabellado pensar en el arte primeramente cuando hablamos de creatividad, porque el arte es la expresión más humana de creatividad que existe. Si nos remontamos en la historia, la creatividad puede incluso verse como esa capacidad humana de plantear nuevas formas de percibir el mundo. Y me recuerdo en este momento a las pinturas rupestres de la Altamira, del yacimiento arqueológico en Altamira. Quien no lo sepa, busque y de verdad que les recomiendo leer al respecto. Esa forma de representar al mundo de una manera distinta que no se había conocido por ese ser humano en aquel momento, revoluciona la manera en cómo percibimos todo. La creatividad nos va a permitir a nosotros como emprendedores, como empresarios más adelante, con obtener formas y respuestas diferentes a las problemáticas existentes. Es decir, tenemos un problema específico que enfrentar. Un problema, vamos a poner un ejemplo. Tenemos el problema de captación de clientes. Hay mucha competencia. Yo no voy a bajar mis precios y voy a tratar de competir por otra forma, no a través de los precios. Ahí vas a tener que ser muy creativo para poder tener la capacidad de generar nuevas formas, nuevos enfoques a la hora de poder conseguir clientes de calidad a través de un sistema creativo.
Hoy día la creatividad está muy presente en las empresas e incluso es una parte integral de la industria. Para ello podemos observar industrias como la animación o el entretenimiento. El entretenimiento, vamos a hablar de los streaming en este momento y después me voy a ir un poquito más atrás con la historia de Disney, pero primero con el streaming. Hoy día hay mucho streaming, pero el streaming se enfoca en el personal creativo. Por lo menos hay una serie que se llama Love, Death and Robots, que cuando tú la ves en Netflix te das cuenta de la capacidad creativa que tuvieron tanto los guionistas como quienes lo dibujaron, como los animadores gráficos, los informáticos que estuvieron presentes en ese proceso creativo. Entonces, hoy más que nunca la creatividad es una industria, incluso se le conoce como la industria naranja, y es una industria enfocada en el capital humano y es algo muy positivo. Es decir, todos los gobiernos que pueden invertir o que han invertido en esta iniciativa o las empresas han sido empresas exitosas porque es algo que no puede suplantar ni en el mediano ni en el largo plazo, a menos que sea en el muy largo plazo, la inteligencia artificial. La creatividad es algo muy del ser humano y es una manera de poder enfocar problemas y plantear soluciones distintas con enfoques diversos. Y eso es algo de lo que más me gusta a mí. Una de las cosas que me parece importante a la hora de hablar de la creatividad es poder saber su importancia dentro de la empresa y cómo ese sistema de empresarial en donde premia la rapidez, la eficacia y la productividad pueden ir en contra de un ambiente creativo. Y para ello está el caso Pixar. Quien no sepa o no conozca a profundidad el caso Pixar, les recomiendo que vea o que lea, mejor dicho, el libro que se llama Creatividad S.A. de Catmull, no me acuerdo el nombre. El nombre es el directivo de Disney Pixar. Básicamente allí él va explicando la historia de Pixar y cómo la industria de la creatividad nace o tiene un revuelo muy gigante con todo esto de la creación de Pixar como industria, como empresa, de una productora independiente. Ed Catmull se llama, es el presidente de Pixar Animation y Disney Animation. Bueno, en sus primeras páginas, él indica él da a relucir una anécdota en donde ellos tenían una larga mesa. Les voy a decir nada más esto para que vayan y lean el libro. En donde la mesa era para discutir proyectos creativos. En ese momento, Toy Story, ¿no? Que fue su primer, digamos que proyecto creativo como Pixar Animation y Disney Animation. O sea, que pertenece, que después de Toy Story, la 1, de ahí en adelante la empresa comenzó a crecer de una manera impresionante. Lo cierto es que tienen una mesa vertical de estas así que salen en la televisión de las familias aristócratas, donde está una punta y otra punta y hay como 10 personas de por medio. Y estaba organizado, estructurada la mesa, estaba estructurada según el rango. Resulta que esa formación o esa forma de organizar la mesa o de organizarse para discutir los proyectos generaba un roce importante a la hora de discutir las ideas creativas, porque uno de los guionistas se sentía un poco excluido del resto del personal, mientras que los productores ejecutivos eran quienes tomaban las decisiones. Pero eso lo vieron posteriormente cuando luego diseñaron una mesa redonda en donde todavía se mantenía una serie de listados por jerarquía, pero trataban de que la comunicación fuese mucho más fluida e incluso lo lograron. ¿Cómo lo lograron? Bueno, dándose cuenta de que aunque uno crea que está haciéndolo de la mejor forma, siempre va a haber una solución creativa para mejorar la comunicación. Y la comunicación en grupos diversos es lo que va a permitir que los procesos creativos sean los mejores. Incluso en mi agencia de marketing digital Digistic Group, mi lema, nuestra frase es: nosotros no vendemos marketing digital, nosotros vendemos soluciones creativas para empresas exitosas. ¿Por qué? Porque si lo enfocamos desde ese punto de vista podemos generar no nada más un mayor valor agregado a los clientes, o a ustedes, nuestros clientes, o a mí, por lo menos las personas que contratan nuestro servicio, sino que además podemos plantearles soluciones creativas propiamente dicho, ver cómo podemos enfocar mejor un problema y buscar una solución acorde a la problemática existente
dentro de la empresa, organización o dentro de la campaña de marketing. Esto es algo importante. La creatividad es un factor clave, un factor importante que permite no nada más generar respuestas rápidas, sino diferenciarte. Una de las grandes falencias de muchos emprendimientos, de muchos emprendedores, es que no se saben diferenciar. Y ahí es cuando viene esta discusión del commodity, que no vendas commodity, vende valor y todo lo demás. Pero una de las maneras, pero nunca dicen cómo me diferencio. Bueno, una de las maneras propias de diferenciarte es a través de lo que se llama como pensamiento creativo. Es decir, tú puedes desarrollar tu pensamiento creativo de manera de que te permita tener las herramientas necesarias para poder diferenciarte de la competencia. En este sentido, es importante que uno pueda tener, digamos que, una serie de capacitaciones, es decir, capacitaciones en cuanto a cómo desarrollar el pensamiento creativo, porque así como el desarrollo de la habilidad alfanumérica o la habilidad lingüística, la creatividad, también se puede desarrollar y está muy integrada con la manera en cómo pensamos, en cómo hablamos, en cómo nos comunicamos con otro, en cómo tratamos de resolver incluso nuestros propios problemas internos. La creatividad es lo que nos va a permitir a nosotros ser exitosos el día de hoy como emprendedores. Y es un factor súper importante. Si tú eres creador de contenido, más. Si tú eres un asesor de cualquier área, de tanto de tecnológica como un asesor de empresas, como un abogado, tienes que ser creativo, tienes que buscar nuevas soluciones. Si eres médico, igualmente. Si eres una persona que se dedica al negocio de los comercios o al comercio de las ventas, tienes que ser creativo para poder ver cómo puedes capitalizar de forma más rápida y más eficaz una venta, pero desde un punto de vista creativo, ¿ok? Y esto es algo que se puede desarrollar. ¿Cómo se desarrolla la creatividad? Bueno, primero yo les voy a dar alguna serie de consejos, digamos que no es algo así, o sea, yo no siento que la creatividad se puede aprender en un manual. Para eso me voy a remitir a los escritores. El escritor es una de las personas cuya capacidad creativa es más impresionante. Porque a diferencia de la pintura, a diferencia de la música, que también es una de las capacidades, de las artes que desprende que demuestre, que denota creatividad, la escritura no se puede aprender como pasa con la música o con la pintura. La escritura es algo que es difícil de enseñar. Incluso casi todos los escritores que han escrito sobre el proceso de escribir han dicho o han alegado esto. Y bueno, a mí me gusta mucho escribir. Estoy escribiendo unos par de libros y a mí me parece que es real. Es decir, tú no puedes saber hasta qué punto realmente esa obra, eso que estás escribiendo es bueno, creativo y diferenciado, se diferencia del resto. Por ende, los escritores son uno de los grandes ejemplos de la creatividad. Y los grandes escritores, los que uno conoce, tienen muchas maneras de hacer exaltar ese proceso creativo. Voy a hablar también de los pintores. Bueno, yo conozco de lo que he leído, no es que conocí. Walt Whitman, o por lo menos la de generación Beat, que son también los poetas en este caso, ellos escribían desnudos en su casa. Muchas veces se desnudaban y escribían. Hemingway escribía en cualquier momento, de cualquier forma, de una manera genial. Existen también escritores más académicos, más metódicos, como por lo menos Julio Cortázar, en donde él se sentaba a escribir, o Jorge Luis Borges, en donde él labraba la palabra propiamente dicha. Y también existen ahora en el área de las artes, de las bellas artes, de las plásticas, de las artes plásticas, tenemos el caso de Salvador Dalí. Salvador Dalí desarrolló un método artístico que incluso sale dentro de lo que es. Y de todo esto se lo quiero decir para que vean cómo todas estas áreas se relacionan con la creatividad y como tú como emprendedor tienes que conocer esto para, ¿sabes? También con la parte empresarial se relaciona la creatividad, porque las empresas hoy día necesitan un factor de crear soluciones, tener formatos creativos para mejorar el rendimiento de sus equipos,
no, digamos que no sistematizar, no tener este pensamiento de la administración de Fayol o de la era industrial. No, estamos viviendo una era digitalizada en donde el factor creativo es el más importante de todos dentro de la sociedad, dentro de las sociedades, dentro de las empresas, dentro de las organizaciones. El método de Salvador Dalí es un método, es una propuesta que dio el pintor surrealista, además que habla del mundo onírico, que es el mundo donde se puede encontrar lo más creativo de cada persona o el punto más subjetivo. Es el método paranoico crítico. El aspecto que Dalí encontraba interesante en la paranoia era la capacidad que ésta transmite al cerebro para percibir formas de conectar objetos que de forma racional o de forma aparente no se pueden conectar. Por ejemplo, vamos a poner una obra de Dalí famosísima en donde utilizó esto, y es un método de Dalí para despertar la creatividad, el método paranoico crítico. Es decir, sentir paranoia, sentir esa emoción, esa sensación que no es del todo grata, pero permite. Por ejemplo, el caso del cuadro, que no recuerdo el nombre, de los relojes, de los relojes. El caso de los relojes, o sea, esa forma de pintar esos relojes que se caían como si fuesen unas hojas, es algo que vislumbra o es una conexión, una metáfora entre el tiempo y el reloj. Y entonces ese cuadro lo hizo o lo enfocó con el método paranoico crítico, que es un método emblemático del surrealismo. Dalí hace su propio método, y ese método de Dalí es lo que le permite a él poder empezar a plasmar esas obras surrealistas tan buenas. Entonces, una de las formas de nosotros como emprendedores, tú como emprendedor empresario, para que puedas despertar esa creatividad que a veces los números, que a veces la gran ocupación que uno tiene no permite, es viendo obras de arte. Uno puede ver obras de arte y puedes empezar a percibir o empiezas a involucrarte. Bueno, lees un poco sobre el método paranoico crítico. También una de las formas es, bueno, como hacían los escritores se desnudaban o se paraban, escribían parados, trataban de hacer otras actividades que le permitiesen cambiar esa rutina. Y es un poco lo que buscamos a veces como emprendedores. Hay que transformar. Nosotros estamos constantemente en riesgo, pero tenemos que cumplir una rutina, tenemos que ser bastante disciplinados. Y a veces no podemos, digamos que tenemos que sacrificar ciertas cosas para poder llegar a un fin. Y ese fin no es más que el fin de concretar nuestro emprendimiento y hacerlo exitoso, escalable y, bueno, autosustentable, o nuestras inversiones, etcétera. Entonces, para que podamos conseguir o pensar los mecanismos, digamos, más óptimos de desarrollar nuestra empresa, tanto en un tiempo óptimo, eficiente, eficaz, con una alta productividad, se necesita ser creativo. O sea, sin más que decir, tú tienes que buscar métodos que no existan. Y la creatividad en este punto se une con la innovación. Mi querida innovación. La innovación para mí resulta incluso yo he escrito muchísimo sobre la innovación y considero que la innovación en las empresas, más en los días de hoy, en las empresas de servicios, en los emprendimientos, es algo que deberían desarrollar todos, porque la innovación es lo que te va a permitir a ti verdaderamente diferenciarte. Entonces va de la mano la creatividad con la innovación. Y ahora con la tecnología nos da la posibilidad, por lo menos, de escudriñar y ver qué procesos técnicos tenemos ya suplantados para dedicarnos a actividades propiamente creativas y poder enfocar todo nuestro esfuerzo en resolverlo. La innovación se refiere al cambio que introduce alguna novedad o varias cuando alguien cuando algunas personas o alguien, un grupo, da nuevos, digamos que vislumbramientos o perfila nuevas formas de solucionar un problema. Es parecido en el concepto de creatividad, sí, pero en este caso la innovación se relaciona más con la parte pragmática, con la parte técnica, y es algo que también tú puedes desarrollar. Y la mejor forma de desarrollar la innovación
es a través de este tipo de prácticas artísticas que reviven la creatividad y que después tú puedes enfocar tu mundo y ver las relaciones inexistentes entre los procesos. Porque a diferencia, por lo menos nosotros podemos relacionar las conexiones que no vemos aparente con los objetos. Por ejemplo, una computadora tiene una relación implícita con la casa, porque si la computadora está en un lugar húmedo de la casa, es probable que se te dañe, o en un lugar donde falla la electricidad, ¿verdad? Hay una relación aparente, es una relación que a veces no damos por sentado. Pero la parte de unir los procesos dentro de una empresa, que son unidades complejas porque están compuestas por humanos, que además los humanos son sujetos complejos, resulta un poco más abrumador cuando no tenemos ese enfoque creativo. Hay un libro bastante interesante que se llama Los tres sombreros, que es de un gran conocido que ha escrito mucho sobre la creatividad. Se los recomiendo, sí se los recomiendo, pero les recomiendo más el libro de Salvador Dalí y sobre su autobiografía. ¿Por qué? Porque Salvador Dalí allí va explicando cómo él desarrolla los cuadros, cómo él trata de buscar otras formas de enfocar un problema. Y de verdad que me parece magnífico cómo él lo hace. Otro de quienes, digamos que quien enfoca esa forma así, o quien trata de ser bastante creativo e innovador, es Steve Jobs. Y bueno, les recomiendo también la biografía de Walter Isaacson y claro, el libro que se llama Creatividad S.A., que habla sobre Pixar. Y de verdad que estos libros te van a ayudar a poder saber comprender de mano de personas que han tenido grandes empresas la importancia de esta en el proceso de emprendimiento, en el proceso de tener un emprendimiento, una empresa o de gestionarla. ¿Por qué? Porque también en la gestión, cuando uno busca, cuando me refiero a gestión, me refiero a management, me refiero a buscar los procesos más eficaces, rápidos y productivos para alcanzar un objetivo. Y si por lo menos nosotros nos enfocamos en el área de los servicios o de vender un producto o en el área de ofrecer algún tipo de, bueno, cualquier sea la naturaleza de tu emprendimiento, asesoría, coaching, tú necesitas tener procedimientos establecidos, pero los procedimientos no pueden ser inflexibles, como pasa con las maquiladoras. Nosotros no podemos pensar como maquiladores y no podemos pensar contratar personas maquiladoras. Nosotros tenemos que buscar la manera de conseguir que nuestro equipo funcione como un engranaje creativo que plantee soluciones de largo alcance y que estas soluciones repercutan de manera positiva dentro de los procedimientos, mejorando la productividad y la eficacia, sin necesidad de que se vea afectada el proceso creativo. Y esto es algo sumamente complejo, que el ejemplo que les di al principio de la mesa amplia lo revela. O sea, algo tan simple como cambiar la mesa hace que cambie la manera en cómo enfocamos la creativa, los proyectos creativos, o generó eso en Pixar. Y era algo tan simple, pero tan difícil de ver, que eso es lo que lo hace complejo, porque hay varias opiniones al respecto, porque el ser humano también tiende a la jerarquización y porque nosotros buscamos también, no podemos, digamos que tenemos que buscar siempre el equilibrio, con primacía en la creatividad, es cierto, pero siempre el equilibrio. El otro libro es El pensamiento creativo de Edward de Bono, que digamos que no es mi favorito porque está dentro de la parte esta un poco de manualesca, pero es bastante bueno ver qué es lo que este autor indica sobre la creatividad. Y también recomiendo todo lo que es o lo que habla Antonio Damasio, que es un neurocientífico que habla sobre los procesos de la mente, y hay un libro que habla sobre estos procesos de la mente y cómo nace la creatividad o cómo nacen estos procesos complejos abstractos dentro del ser humano. Eso nos va a permitir conocer más al ser humano y conocer más a nuestro equipo. Otra de las cosas que hago hincapié es nunca busquemos un equipo de personas que no aporten. Tenemos que buscar equipos proactivos, equipos innovadores, porque nosotros somos
No podemos hacer uno solo todos los procesos, es imposible. Y no nada más que sea imposible, sino que resulta contraproducente tanto para la empresa, para el emprendimiento, como para ti. Si tú quieres crecer, tú no puedes crecer con un equipo donde no haya esa proactividad, donde no haya esa forma de dar respuestas creativas a problemas complejos. Y eso es lo que van a buscarla. De aquí en adelante, todas las empresas van a tener que dar eso, ¿ok? Tómalo como emprendedor. O sea, tú eres un emprendedor de venta de comida de delivery, pero tú tienes que buscar que la experiencia de comprarte a ti sea mejor que la de tu competencia. Y para hacer eso posible, tienes que valerte de herramientas creativas que te permitan ver cómo tú lo puedes hacer posible. Puedes buscar aliados al respecto también. Sí, claro que sí. Pero es importantísimo que tú te vayas forjando ese carácter o vayas forjando esa inteligencia creativa tan importante en el día de hoy. El libro de Antonio Damasio se llama Y el cerebro creó al hombre. Es bastante interesante porque habla sobre el lenguaje, la conciencia moral, la creatividad como rasgos fundamentales del ser humano que no se habrían desarrollado de no haber sido por nuestro cerebro. Y bueno, ahí habla bastante de historia y nos permite conocer un poco más cómo funciona el cerebro humano o el cerebro de las personas para conocer más a nuestros equipos y poder transmitirlo, porque a veces los emprendimientos, cuando tenemos ya equipo y buscamos impactar al equipo, cometemos errores porque presionamos mucho al equipo y el equipo tiende a desmejorarse, ¿okay? Eso pasa muchísimo en las empresas creativas porque pensamos que, bueno, los creadores son personas artistas que no tienen disciplina. A veces hay digamos que un sesgo ideológico allí. Y entonces tú ves, por lo menos en la industria del marketing digital o en la industria de generar guiones o escritura o incluso en la industria periodística, vemos toda esta clase de problemas y disyuntivas que al fin y al cabo no dan ninguna respuesta realmente positiva. Uno de los ejemplos pragmáticos de empresas creativas que buscan tener un ambiente creativo que propicia la creatividad son muchas el día de hoy, mucho más que antes, un enfoque nuevo que tenemos que empezar a implementar en Latinoamérica de forma urgente y en otras áreas, no nada más en el área tecnológica o de las startups. Voy a nombrar 3. Pixar, Disney, Google son 3 empresas que enfocan lo creativo de una forma distinta, incluso sus oficinas están formadas de una forma diferente. También tenemos a toda la empresa de los youtubers o la empresa de los creadores, toda esta industria de los creadores de contenido. Y bueno, tenemos a grandes de la industria también como Apple, que sus empresas tienden a ser diferentes, o muchísimas de lo que es Silicon Valley, incluso Tesla. Entonces todo esto nos sirve a nosotros para reflexionar a la manera en cómo vamos a tener que enfocar los procesos de ahora en adelante en este mundo tan digital, tan competitivo, que se abre un nuevo paradigma en donde la creatividad es, digamos que uno de los factores más fundamentales para arrojar nuevas propuestas al mundo y no nada más a nuestra empresa. Espero que les haya gustado el episodio número 40 y espero que les sirva para poder desarrollar esa capacidad creativa tan humana, tan necesaria y más en los tiempos que corren. De aquí en adelante, el que no es creativo va a tener serios problemas. Tenemos que enfocar eso y estimular eso en los niños, en todo. Más cuando queremos ser emprendedores. Gracias. Recuerden, pueden seguirme en mis redes sociales. Yo voy a dejarles aquí abajo el link de mi página para que consulten más información al respecto. Y nos vemos en la próxima Hacks Prendedores.